lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y mientras Elías se encontraba en la cueva del Horeb, temblando de miedo por la amenaza de la reina Jezabel, la voz del Señor, suave y apacible, resonó en su interior, brindándole la fortaleza que necesitaba. Así, el gran profeta, que había enfrentado fuerzas del mal, se sumergió en la búsqueda de la voluntad divina. En su corazón ardiendo, se preguntaba por qué Dios había permitido tal tribulación sobre su pueblo. 1 Reyes 19, 9-13. En esos momentos de reflexión, el Señor le reveló a Elías que no estaba solo. Había aún 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal. Era un recordatorio de que aunque la oscuridad parecía dominar, siempre existía un remanente fiel, una luz en medio de la penumbra. 1 Reyes 19-18. No lejos de allí, en la ciudad de Samaria, reina el temor, pues aquel que se dice rey teme por el futuro de su reino. Acab, con su rostro pálido y sus ojos llenos de ansiedad, había enviado mensajeros en busca de Elías, esperando que su fama como profeta pudiera ofrecerle una salida de su propia iniquidad. Sin embargo, la ira de Dios se manifestaba sobre él y su casa. En ese instante de angustia, Dios manifiesta su soberanía, usando a Elías como su voz para exponer la profunda decadencia de Israel. 1 Reyes 21-20. Mientras tanto, los fieles se reunían en las sinagogas, susurrando palabras de esperanza en la espera de la llegada del Espíritu Santo, del lienzo que renovaría sus corazones. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, declaraba el profeta Joel, y aún resonaban las palabras de Zacarías, recordando que en aquel día, se levantará el Señor. Joel 2:28. Zacarías 14:9. Así el tiempo se deslizaba entre presagios y promesas, mientras Elías, guiado por el viento susurrante de Dios, se trasladaba a las laderas de los montes. Allí supo que debía enfrentarse nuevamente a los profetas de Baal, la confrontación final que revelaría la gloria del Dios Altísimo. Su fe ardía como un fuego inextinguible: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Los cielos parecían contener la respiración ante la súplica del profeta. La lluvia de bendición aún no había llegado, pero el clamor de la tierra ya resonaba con la promesa del cambio. Mientras las nubes oscuras comenzaban a congregarse, muchos en Israel se reunían ansiosos por ver la respuesta del Dios verdadero. Sin embargo, no solo las nubes cargadas de lluvia se preparaban para descender sobre la tierra, también se acercaba un tiempo de juicio. Y mientras Elías, con el corazón lleno de expectativa, aguardaba el cambio, una voz resonó en su interior: ¿quién irá por nosotros? La pregunta se expandió en su espíritu, revelando que un nuevo camino se abría para los que tienen oídos para oír. En un relámpago de entendimiento, Elías comprendió que el tiempo de la tribulación no solo se acercaba para Israel, sino que también se preparaba un significativo cumplimiento del pacto divino. Era necesaria la purificación, un despertar a la fe y un regreso al corazón de Dios. La voz del Señor le había hablado, pero en su esencia resbaladiza se podía vislumbrar que había más en este misterioso plan, y mientras más allá se manifestaban las señales del fin, Elías se encontró mirando hacia el horizonte, su corazón latiendo con la esperanza renovada de redención, preguntándose, ¿cuál era el propósito del Señor en todo esto? Nuevas revelaciones se acumulaban, y no pasaría mucho tiempo hasta que su vida estuviese completamente atada a la obra maestra de Dios en el corazón de su pueblo. ¿Qué sería lo siguiente que el Altísimo revelaría a su siervo fiel? La llama de la expectativa ardía, y con ella, la promesa de un glorioso amanecer. Elías miró hacia el horizonte, donde las nubes ya se habían asentado, cargadas de una ominosa electricidad. Su corazón vibraba con la expectación divina, mientras contemplaba el inminente enfrentamiento con los profetas de Baal. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de la certeza de que la mano del Señor estaba sobre él. En su mente se repetían las palabras de Dios: ves que no estás solo. En esos momentos de silenciosa meditación, Elías se adentró en un bosque cercano, buscando la soledad en la comunión con su Creador. Allí,
en el silencio del bosque, la presencia sagrada se hizo palpable. La voz del Señor resonó nuevamente en su alma: prepara tu corazón, pues la batalla que enfrentarás es por la fidelidad de mi pueblo. A lo lejos, en el palacio real, Acab se debatía entre la desesperación y la negación. ¿Qué haré?, se repetía, mientras su mente tormentosa buscaba una solución. Contempló a Jezabel, quien con un aire de altanería planeaba cómo eliminar al profeta, pero él, con una inquietante sombra de revelación, entendió que no era solo sobre Elías. Era una confrontación entre el Dios verdadero y los ídolos que la reina veneraba. Mientras la noche caía, Elías se volvió hacia su misión con el ardor de un león. Hoy será el día de la revelación, murmuró para sí mismo, recordando la grandeza de las promesas que había recibido. No solo sería un juicio contra la idolatría, sería el momento en que Israel conocería la plenitud de la gloria de Jehová. La luz del Dios Altísimo se manifestaría, y los corazones duros se ablandarían. Al amanecer, llegó el momento esperado. En el monte Carmelo, una multitud se congregó, murmurando en confusión, con la expectativa en el aire. Allí, Elías, con su manto de piel y su voz resonante, se enfrentó a los 450 profetas de Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Los ojos de la multitud, divididos entre la superstición y la fe, se fijaban en la confrontación celestial que estaba a punto de estallar. Los profetas de Baal danzaron y clamaron, pero su sacrificio permaneció seco. En tanto, Elías, con confianza en la provisión divina, preparó su altar, cada piedra colocada con intención y fe. Mientras Elías oraba, invocando el nombre del Señor, los cielos abrieron sus compuertas. La voz de Dios se escuchó con más claridad, y el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio y la leña, dejando a todos atónitos. La multitud, al ver la gloria de Jehová, cayó con rostros en tierra, proclamando: Jehová es Dios. 1 Reyes 18:39. Sin embargo, en medio de esta poderosa manifestación, una inquietante revelación surgió en el corazón del profeta. La batalla no solo era contra los ídolos de este mundo, sino contra las fuerzas espirituales que habían cautivado a la nación. Era más que una victoria temporal, era el inicio de un cambio perpetuo. El tiempo del juicio y la consecuencia se avecinaban, un tiempo en el que la gravedad del pecado de Israel requeriría un arrepentido retorno, y así, Elías, lleno del Espíritu del Altísimo, empezó a entender que su misión era más que un simple desafío. Era un llamado divino a la restauración de la fe, una guianza para los que han sido dejados atrás, un recordatorio de que el verdadero remanente siempre responde a la voz del Señor. Mas mientras las llamas ardían y los corazones se volvían, en la oscuridad se preparaba algo ominoso. Elías sintió en su ser que la batalla no había terminado, y en su espíritu, una voz susurró: ¿estás preparado para ver lo que aún no se ha revelado? El eco de esa pregunta resonó en su corazón, abriendo una nueva puerta de misterio sobre el plan soberano de Dios. Una revelación aún mayor estaba por llegar, un momento en el que la verdadera naturaleza de la alabanza y el juicio se manifestarían en la historia de su pueblo. La pregunta se cernía en el aire: ¿qué más revelaría el Señor a su fiel siervo en su camino de fe y obediencia? Mientras la multitud en el monte Carmelo seguía sumida en la reverencia, un profundo silencio llenó el aire. Elías, con el fuego aún danzando en su mirada, comprendió que su obra había comenzado. Sin embargo, la sensación en su pecho le decía que los verdaderos desafíos apenas estaban por venir. Los ecos de la proclamación de Jehová resonaban, pero en su interior sentía la advertencia divina, como un suave murmullo del viento en los árboles. «Vete de aquí», dijo la voz que lo guiaba. «Este fuego es solo el inicio de grandes cosas, pero el corazón de mi pueblo aún necesita purificación». Las palabras reverberaban en su ser, instándolo a actuar con urgencia. Elías bajó del monte, su espíritu ardiente en oración, buscando dirección. Se reunió con los fieles que habían permanecido al lado del Dios verdadero,
entre los cuales había algunos que habían presenciado la manifestación del poder divino. Sed fuertes y valientes, les dijo, el brillo de la gloria de Dios aún iluminaba su rostro, porque lo que habéis visto es el principio de la restauración de Israel. No obstante, los días que siguieron no trajeron el alivio que muchos esperaban. Acab, sintiéndose amenazado, comunicó a Jezabel lo que había ocurrido, y su rencor hacia Elías creció más aún. La reina, iracunda y resuelta, envió a un mensajero a Elías con un mensaje ominoso: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho que tu vida sea como la de uno de esos profetas. 1 Reyes 19:2. Elías, al recibir la noticia, sintió el peso de la desesperación. Sus rodillas flaquearon y, aunque había visto el fuego descender e incluso la conversión de muchos, el miedo se deslizó en su corazón. Abandonó su hogar y se adentró en el desierto, buscando la soledad, deseando la muerte y clamando a Dios: basta ya, oh Jehová. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. En su huida, se recostó bajo un enebro, agotado y desalentado. Fue entonces cuando el ángel del Señor lo encontró, trayendo pan y agua del cielo. Levántate y come, le dijo el ángel. Elías, aunque en su tristeza, se dejó fortalecer, y el alimento celestial lo renovó. Luego, se inclinó en adoración y se preparó para seguir la dirección del Señor. 40 días y 40 noches caminó hasta el monte de Dios, Horeb, donde se guardaba el secreto del pacto sagrado. Allí, en la cueva, buscó la cara de Dios. Dentro del silencio, se escuchó una voz: ¿qué haces aquí, Elías? Con su corazón en la balanza de la angustia y la fe, Elías respondió: he sido celoso por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19:10. La voz del Señor, poderosa y suave, le dio instrucciones que cambiarían el rumbo de su misión. Ve, vuélvete por tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unges a Hazael como rey sobre Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás como profeta en tu lugar. 1 Reyes 19, 15-16. El corazón de Elías se entremezcló en el entendimiento de un nuevo propósito, una espera de restauración y retribución. En el horizonte de su fe, vio que había un remanente fiel que no había doblado sus rodillas ante Baal. La obra divina aún continuaría. Pero lo que aún no sabía era que a través de estos hombres, se desatarían acontecimientos que llevarían a Israel a un periodo de cambio y cumplimiento de las promesas de Dios. A medida que se levantaba y partía hacia los nuevos lugares que el Señor le había mandado, Elías sintió que lo esperado se acercaba. Había otra batalla por luchar, un eco de guerra espiritual que resonaba en todo el territorio. Sin embargo, la certeza de que Dios tenía un plan más grande se hacía irresistible en su espíritu. ¿Qué más planos tiene el Señor para su pueblo? La pregunta se hacía más apremiante en su alma y la revelación sobre lo que estaba por venir se tornaba un misterio sublime y profundo. Con cada paso que daba, Elías se preparaba para descubrir el desvelamiento de un propósito aún más grande en el marco de la historia divina. Y así, mientras la luna comenzaba a alzarse en el horizonte, Elías avanzaba por la arenosa senda hacia Damasco. Sus pensamientos revoloteaban como aves desorientadas ante la inminente tarea que le aguardaba. La unción de Hazael como rey sobre Siria era el primer hilo en la sábana de un nuevo tejido espiritual, un diseño oculto en el corazón de Dios que aún se revelaría en su plenitud. A medida que se acercaba a su destino, la voz del Señor aún resonaba en su mente: quienes escapen de la espada de Hazael los matará Jehú, y quienes escapen de la espada de Jehú, los matará Eliseo. 1 Reyes 19:17. El peso de estas palabras lo acompañó como un manto de responsabilidad, despertando en su corazón una mezcla de temor y reverencia. Se había venido el tiempo de la retribución, el camino se tornó solitario, profundo en las sombras de la noche.
Pero Elías no estaba solo, su corazón tenía la compañía de la cierta promesa de Dios. El espíritu del profeta ardía, a pesar de su cansancio. Recordaba cómo los cielos se habían abierto ante el fuego, cómo Jehová había respondido a su clamor. Ahora, el fuego de la ira divina se estaba gestando en el corazón del pueblo. Al llegar a las puertas de Damasco, el gran eco de la ciudad lo envolvía, pero no podía ignorar el clamor del pueblo por discernimiento. Abrió su boca con valentía, proclamando las palabras del Señor para el nuevo rey. Hazael, ungido por Dios, te llamo a liderar y conquistar, a ser un instrumento de juicio contra aquellos que han desobedecido y traído al pueblo a la idolatría. La unción caía sobre él como un rocío que renueva la tierra. Sin embargo, antes de presentar a Jehú, Elías sintió que lo guiaba otra vez esa voz suave, como un susurro en el viento. Detente, mi siervo. Hay aún quienes deben escucharte, y debes ir a buscar a Eliseo, a aquel que llevará la antorcha de mi palabra. Las instrucciones estaban claras, pero la presión sobre él era real. ¿Podía Elías cargar con el peso del futuro de Israel en sus manos? Dirigiéndose hacia la tierra de Abel Meola, Elías buscó a Eliseo, hijo de Safat, un labrador que araba en el campo con 12 yuntas de bueyes. No era un príncipe, pero su esencia y fe estaban en la tierra de Dios. Al verlo, Elías entendió que en Eliseo estaría pronto el cumplimiento de un legado profético. Elígete, Eliseo, proclamó Elías mientras lanzaba su manto sobre él. Eliseo, dejándolo todo, dejó a sus padres y siguió a Elías. En ese momento, el futuro de Israel cambiaba de rumbo, un nuevo profeta se estaba levantando. Pero, a pesar de los milagros que Elías había realizado, sentía que había una última prueba que lo aguardaba, una antesala al juicio final. Las palabras de Dios resonaban en su mente, hablando de un remanente fiel que había de surgir entre las sombras. He dejado en Israel 7,000, todos los rodillas que no se han doblado ante Baal, 1 Reyes 19:18. Con cada paso que tomaba hacia la formación de su sustituto, la urgencia del mensaje de restauración se intensificaba en su corazón, pero lo desconocido seguía acechando en el horizonte. ¿Podría haber esperanza en la devastación? Aquel grupo escondido de fieles parecía un oasis en un desierto espiritual. La misteriosa revelación de Dios sobre su plan continuaba atrayendo a Elías, dando a entender que las montañas de maldad serían movidas y el reino sería restaurado. Entonces, una inquietante pregunta surgió en su mente, desafiando el silencio de la noche: ¿cuál será el destino de aquellos que no hayan oído mi voz? ¿Cómo se renovará el pacto? Así, mientras los cielos se oscurecían, Elías siguió su camino, impulsado por la certeza de que el designio de Dios se desplegaría de maneras inesperadas y gloriosas. Con cada aliento, se acercaba el momento de hallar la respuesta en la revelación más grande del Creador. La historia de Israel apenas comenzaba a ser escrita, y en cada paso de Elías se forjaba un destino que resonaría a lo largo de los siglos. Elías, sosteniendo la firmeza de su llamado, avanzaba con determinación, pero sabía que su viaje aún no había terminado. La brisa nocturna parecía murmurar secretos ocultos mientras se adentraba en la tierra de Abel Meola, con la visión de Eliseo aún fresca en su memoria. El nuevo profeta, cuyos pasos seguirían los de Elías, se convertía en un pilar en la edificación del pueblo, y la esperanza del renacer espiritual comenzaba a tejerse en su corazón. Al llegar a un pequeño sendero, Elías se detuvo, sintiendo que el ambiente alrededor cambiaba. Había una congregación de gente, un grupo de fieles temerosos de Dios que se habían reunido en un claro. Entre murmullos de oración y cantos sinceros, las almas buscaban a su Creador en medio de la oscuridad que los rodeaba. Serían parte del remanente que Dios había preservado. Se acercó, su propósito claro, y el Espíritu de Jehová descendió sobre él. Elías se dirigió a ellos, no como un mero hombre, sino como el portavoz de la voz divina. Hermanos, el tiempo de la prueba ha llegado, empezó, su voz resonando con autoridad. Dios ha designado un nuevo rey sobre Siria que ejercerá juicio, y hay juicio que vendrá también sobre Israel.
Pero no temáis, porque hay un remanente que se levantará para traer restauración. Los que claman a Jehová verán su gloria. Mientras hablaba, un hombre se aproximó entre los congregados. Había un brillo en sus ojos, una chispa de fe que iluminaba su rostro cansado. Era un anciano que conocía la historia de Israel, las promesas y los pactos, un testigo de tiempos pasados. ¿Qué podemos hacer, profeta?, preguntó con tristeza. ¿Cómo podemos proteger nuestra tierra del juicio que se aproxima? ¿Qué de las generaciones que han caído en la idolatría? El corazón de Elías se conmovió ante la angustia de su pueblo. Clama a Jehová. Arrepentíos, llevad un sacrificio de alabanza en vuestros corazones. No es tiempo de desespero, sino de volver a la senda antigua. Él restaurará a su pueblo, su mano no se ha acortado. Las palabras fluían de su ser, indomables como el viento que sacudía las ramas de los árboles. Al finalizar, dejaron caer sus cabezas, unidos en una oración ferviente. Elías se sintió revestido de la unción de Dios, sintiendo que lo que recibían era el eco de lo que Dios había prometido a su pueblo. Por tanto, ahora voy a restaurar la fortuna de Jacob y tendré compasión de toda la casa de Israel. Ezequiel 39:25. La visión del futuro se manifestaba, el cielo vigilaba el clamor de su pueblo. Sin embargo, una profunda inquietud brotaba en el corazón de Elías. El camino delante de él no solo incluía el juicio, sino que el mismo desafío era un acto de misericordia. Pero ¿cuántos responderían al llamado? Mientras meditaba en ello, se recordó a sí mismo que en cada generación siempre hay una voz que resuena, incluso en el desierto espiritual. Al desprenderse de la multitud, un nuevo entendimiento ocupaba su ser. El destino de Israel no estaba sellado en desolación, sino en la promesa de restauración, en el arado firme y diligente de aquellos que se mantenían fieles. Sin embargo, al mirar más allá de la noche, sintió otra revelación formarse en su espíritu, algo que le susurraba sobre el futuro. Más justo es el corazón del hombre que busca al Creador, y la verdad se manifestará a tiempo. Mientras se giraba para continuar, Elías comprendió que había más por venir. La historia de la redención se desenredaría en caminos que ni él mismo podría concebir. La sombra de un nuevo peligro acechaba en la distancia, y pronto la ira de los cielos se manifestaría contra aquellos que persistieran en la rebelión. El peso del destino de Israel se cernía sobre su corazón, y con cada paso, Elías sabía que estaba más cerca de una revelación gloriosa, que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su pueblo. Así se dispuso a seguir, mientras murmullos de advertencia danzaban en el viento y una revelación aún no revelada aguardaba en el horizonte. ¿Qué nuevas instrucciones traería el Señor a sus siervos y cómo afectaría el futuro del pueblo elegido? La pregunta flotaba, impregnando el aire de expectación divina. Mientras Elías seguía su camino, los ecos de las oraciones y el clamor del pueblo resonaban en su corazón. La noche se tornó más oscura, como una marea que cubría la tierra, y una sensación de urgencia lo envolvió. Era más que un simple viaje, era un llamado divino que lo seleccionaba para confrontar la corrupción en Israel y para preparar el camino para la restauración prometida. Dios había hablado a través de su profeta, y estaba claro que había un proceso que seguir, un plan divino que se estaba desarrollando. Mientras se adentraba en un terreno desconocido, Elías recordó la promesa de Dios a Moisés, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de decir. Éxodo 4:12. Esta certeza lo impulsaba hacia adelante, aunque su espíritu estaba cargado de la enormidad de la tarea que se le había encomendado. En medio de su reflexión, una luz tenue emergió en la distancia. Era un fuego, una señal de otros que también buscaban a Dios en sincera adoración. Con paso decidido, se acercó al resplandor, y al llegar, encontró un grupo pequeño de adoradores reunidos en torno a un altar levantado en honor al Altísimo. El ala de la divina presencia los rodeaba, podían sentir su cercanía, y sus rostros estaban iluminados por la fe y la devoción. Al reconocer a Elías, uno de los adoradores, un joven de alma ardiente, se levantó y corrió hacia él, exclamando: «Oh profeta,
hemos estado esperando tu llegada. La tierra está repleta de iniquidad, y muchos han caído en la desesperanza. Pero los corazones que aún claman a Jehová han visto reflejado en nosotros la llama de la fe, y te rogamos, ¿qué debemos hacer? Elías, mirando sus ojos resplandecientes, sintió una oleada de aliento. Con voz firme, respondió, deben mantenerse unidos en la fe, aferrarse a la verdad y alentar a los débiles. Las pruebas son inminentes, y aquellos que se aparten del camino del Señor verán su destino sellado. Pero aquellos que permanezcan fieles, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, recibirán vida y libertad. El mensaje llegaba a sus corazones, y sus almas ardían con la esperanza de una promesa liberadora. Sin embargo, una sombra de preocupación cruzó su mente. Mientras alentaba al grupo, sentía la presión de un conflicto aún más profundo. La rebelión de la casa de Israel había despertado la ira del Señor y había desatado las potencias malignas sobre la tierra. Nuevas revelaciones de juicio se entrelazaban en su espíritu, como serpientes oscuras que acechaban en la oscuridad. ¿Serían estos fieles capaces de resistir la tentación cuando la prueba se intensificara? Mientras el tiempo avanzaba, Elías recibió un mensaje claro del Señor. Ves a enfrentar a Acab, rey de Israel. Di a su corazón que se ha desviado, que su idolatría ha traído maldición sobre su pueblo. El corazón de Elías se sobresaltó, la confrontación sería peligrosa. Tendría que desafiar no solo al rey, sino a todo un sistema que había hecho de la adoración a Baal su senda. Con fervor renovado, Elías se dirigió a los adoradores. El tiempo de la manifestación de la gloria de Dios se acerca. Su juicio caerá, pero antes de eso, habrá una gran señal. ¿Están dispuestos a ser sus instrumentos para el despertar del pueblo? Y con esas palabras, la fe en el pequeño grupo resurgió. Con manos levantadas, clamaron al cielo, cada palabra de oración elevándose como incienso delante del trono divino. Mientras se preparaba para su encuentro con Acab, Elías sintió que una autoridad mayor se manifestaba en su vida. Sabía que cada paso que diera traería consigo la posibilidad de redención o de ruina. El aire cargaba expectativa, y aunque el futuro parecía tenebroso, la promesa de Dios le ofrecía luz en la oscuridad. No obstante, una revelación aún más profunda aguardaba en el horizonte. Ese no es el final de la historia, resonó en su espíritu como un eco de la voz de Dios. Aunque Elías había de enfrentar grandes desafíos, la historia de Israel no terminaría en juicio, sino en gracia. ¿Qué nuevas manifestaciones de su poder estaban por venir? ¿Qué otros planes divinos se desatarían en los días por venir? La pregunta suspendía el tiempo, mientras Elías avanzaba hacia su destino, listo para cumplir con el mandato celestial que cambiaría el rumbo de su nación. Cuando Elías se levantó al amanecer, las primeras luces del día proyectaban sombras alargadas sobre el terreno y su corazón latía al ritmo de la misión que lo aguardaba. A medida que se alejaba del grupo de adoradores, una voz en su interior le recordó la declaración del rey Salomón: en la multitud de consejeros está la victoria, Proverbios 24:6. Sabía que la tarea no podía ser realizada solo, debía reunir a los fieles que permanecían en Israel y prepararlos para el desafío que se avecinaba. Mientras avanzaba por el camino, las imágenes de los profetas caídos y los fieles que sucumbieron ante la adoración a Baal invadieron su mente. La solemnidad del propósito que llevaba lo llevó a una profunda meditación. ¿Cuáles serían los pasos necesarios para persuadir al rey Acab? ¿Cómo debía transmitirle el juicio que pesaba sobre su cabeza? Al acercarse a la ciudad, la ansiedad comenzó a mitigar su fervor. El ruido de la vida diaria incluía gritos de mercado y risas infantiles, pero había un trasfondo sutil de desesperación. Nadie parecía libre, y cada rostro reflejaba las marcas de un pueblo que había perdido su camino. En ese momento, Elías recordó las palabras de Dios al profeta Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11.
Una esperanza renovada comenzó a brotar en su corazón, empujándolo hacia adelante. Finalmente, llegó al palacio de Acab. Al entrar, se encontró rodeado de una atmósfera pesada, llena de indulgencia y desobediencia. Se sentó en la sala del trono donde Acab esperaba, su mirada arrogante contrarrestada por el brillo de determinación en los ojos de Elías. Este era su momento. Rey Acab, comenzó Elías, su voz firme como el trueno. El Dios de Israel, que vive, te ha enviado un mensaje a ti y a tu pueblo. Tus caminos han traído calamidad a esta nación. Baal no puede salvar, su gloria se desvanecerá como el humo ante la verdad del Altísimo. Acab lo miró fijamente, una chispa de arrogancia jugando en sus ojos. ¿Te crees el único que puede hablar en nombre de Jehová? Mis dioses han prosperado este reino. ¿Por qué debería escucharte a ti, un errante del desierto? Elías, sin titubear, respondió, porque el fuego de Dios se aproxima. El juicio caerá sobre ti y sobre este pueblo unless you take heed. La lluvia se ha retenido en estos años, pero en el momento que el pueblo de Israel se vuelva de sus ídolos, el cielo escuchará. Prepararás un sacrificio, y yo invocaré el nombre del Señor. Entonces, sabrás que Él es Dios. Las palabras resonaron en la sala, como un eco que reverberaba en las almas presentes. La confrontación había comenzado, pero Elías sabía que no solo estaba luchando contra Acab, sino contra las fuerzas del mal que han oscurecido los corazones de su pueblo. La rabia se encendió en Acab, pero había un destello de duda, un indicio de que la voz de un profeta podía llevar peso. En su interior, se debatía entre el temor de Jehová y la lealtad ciega a sus dioses. Elías se retiró, dejando al rey con sus pensamientos. El destino de Nacao pendía en un hilo. Pero una pregunta gradualmente abrió paso en su corazón: ¿sería Acab capaz de arrepentirse? Mientras Elías se retiraba de la fortaleza, una brisa suave pareció susurrar entre los árboles, como si los mismos cielos se prepararan para responder al clamor de su pueblo. Y en su corazón palpitaba una certeza: esto es solo el comienzo. Casi como un susurro divino, la promesa se apoderó de su ser, salvación y juicio estaban entrelazados en un baile sagrado. Elías sabía que el siguiente encuentro podría traer un cambio inesperado. ¿Qué ganaría el rey? ¿Qué caerá entre él y el juicio inminente? En cada paso que daba, la revelación de Dios comenzaba a tomar forma, y un plan divino se desplegaba más allá de la comprensión. La lucha por la vida de Israel no era solo política, era una lucha espiritual que inauguraría un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido. Con su destino ahora entrelazado con Acab y el pueblo, el eco de una promesa se sentía más cercano. El sacrificio se ofrecerá en el monte Carmelo, resonó en su espíritu, elevando los corazones y las expectativas. Así, mientras el sol se ocultaba, una nueva era de redención y gloria comenzaba a vislumbrarse, y Elías sabía que todo esto era parte de un plan divino más vasto de lo que jamás había imaginado. La batalla había comenzado, y su resultado transformaría la historia de Israel para siempre. ¿Estaba el rey Acab preparado para ser parte del milagro que vendría? El capítulo comenzó con la luz de la mañana deslizándose lentamente sobre las colinas de Israel, señalando un nuevo día cargado de esperanzas y temores. Elías había dejado el palacio de Acab, pero su corazón estaba lleno de ansiedad e inquietud. Sus pensamientos giraban en torno a lo que sucedería a continuación, y las promesas que Dios había hecho a su pueblo rebotaban en su mente. La angustia que pesaba sobre su alma lo llevó a encontrar un lugar solitario, donde pudo hablar con Dios. «Oh Señor», clamó Elías en el silencio, ¿es este el momento de la liberación? ¿Está tu mano ya lista para obrar? Mira que tu pueblo ha caído en la desesperación, y sus corazones están atados a ídolos que no pueden salvar. Su llanto se elevó como incienso, mientras buscaba la guía que solo el Altísimo podía proporcionar. En respuesta a su súplica, el cielo parecía abrirse, y la voz de Dios resonó en su ser: Elías, el tiempo se ha acercado.
Grande es la obra que he de realizar, y el sacrificio en el monte Carmelo será el punto de inflexión. Yo haré descender fuego sobre la tierra, y los corazones del pueblo conocerán la verdad. La vacilación se desvaneció en el corazón de Elías mientras las palabras divinas llenaban su espíritu de valentía. Con renovada fuerza, partió hacia el monte Carmelo. A su llegada, la magnificencia del paisaje lo envolvió, pero su mente estaba sola en su propósito. Eran días que definían no solo su vida, sino el futuro del pueblo elegido. Se detuvo, su alma anhelaba un avivamiento, y en su interior el clamor de justicia y redención resonaba más fuerte que nunca. Los corazones de los hombres debían ser devueltos a su Creador, a la verdadera fuente de esperanza. Mientras crecía la anticipación por el sacrificio que se llevaría a cabo, Elías comenzó a convocar a los fieles. «Reúnanse, hijos de Israel», clamó al llegar a un grupo reunido alrededor de una fogata. «Este es el día en que conoceréis quién es verdaderamente el Señor. El fuego del cielo descenderá, y los que se aferren a sus ídolos verán su vacío y su impotencia. Venid, y traed vuestros corazones con vosotros». Las palabras de Elías resonaron en el aire, atrayendo a muchos, incluso a algunos de los más incrédulos. En sus miradas, había curiosidad mezclada con miedo. El ambiente se cargó con la tensión de un acontecimiento monumental a punto de ocurrir. Y así, Elías comenzó a preparar el altar, erigiendo piedras de acuerdo con la antigua ley y colocando la leña con meticulosa atención. Así lo había ordenado Dios y así debía ser. Mientras transitaba por la montaña, un sentimiento de urgencia emergió desde las sombras del corazón de Elías. Reflexionó sobre la dura realidad que enfrentaba. Debía hacer frente a los profetas de Baal, que tantos años habían llevado a la nación por el camino de la idolatría. Recordó cómo el pueblo se había apartado de Jehová, la fuente de su abrigo. Hombres y mujeres habían confiado en dioses que no podían ver, y el eco de los gritos de dolor resonaba en su conciencia. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, otro pensamiento iluminó su mente: el amor de Dios que siempre busca reconciliar lo perdido. «La fidelidad del Señor es eternamente vasta», murmuró para sí mismo, alentando su fe. Las horas avanzaban, y la multitud se reunía en el monte, un grupo dividido entre la duda y la esperanza. Algunos comenzaban a murmurar, incapaces de comprender el peso del momento que estaba por revelarse. Mientras Elías observaba a los hombres discutir, alzó su voz de profeta: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, id en pos de él». Su desafío conmocionó a todos, y un silencio reverente llenó el aire. El cielo, aparentemente estancado, comenzó a oscurecerse con nubarrones. La expectativa se tornó palpable, manifestando que se avecinaba un acto divino. Elías sintió que el poder de Dios estaba nervioso en la atmósfera, preparando a su pueblo para la revelación de su gloria. Justo entonces, en la distancia, una figura se acercó rápidamente. Era Obadías, un hombre leal a Dios, y en su rostro había un rayo de esperanza y súplica. Había escuchado la proclamación del profeta y traía un mensaje que cambiaría el rumbo del encuentro: «Elías, el rey ha enviado sus hombres para buscarte». El temor comienza a permanecer en él, pero hay un informe que debes conocer. Las palabras de Obadías vibraban con urgencia, revelando que las promesas de Jehová se cumplirían en un tiempo aún más cercano. Y así, mientras las olas del viento parecían susurrar verdad en las almas de Israel, se desplegaba un plan eterno de redención bajo la dirección del Altísimo. Todo apuntaba a un clímax que irrumpiría en la historia de su pueblo. La promesa de Dios se mantenía firme, lista para ser revelada. Pero, ¿sería este el inicio de un nuevo pacto o el final de un ciclo de desesperación? El cielo aguardaba en silencio, como si todo el universo se sostuviera en un hilo de fe. Mientras la brisa del monte Carmelo acariciaba su rostro, Elías, el profeta de Jehová, se preparaba para el desenlace definitivo de su misión. Ante él se erguía la multitud, expectante y dividida. Sabía que su desafío era monumental,
no solo un enfrentamiento con los profetas de Baal, sino una confrontación con el corazón mismo de Israel. Hijos de Israel, venid a mí, gritó, su voz resonando como un trueno en sus corazones. Hoy veremos quién es realmente Dios. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces siguiéndole también encontraréis la verdad en la muerte de un ídolo muerto. El silencio rodeó la escena, la atmósfera vibrante de expectativa se tornó palpable, como el aire antes de una tormenta. Los profetas de Baal, 450 en número, comenzaron a moverse inquietos, lanzando miradas desafiantes. Nosotros tenemos los sacrificios. Que descienda fuego del cielo para consumir nuestras ofrendas, proclamaron, desbordados de confianza y arrogancia. Se dispusieron a realizar sus rituales, clamando y danzando en un frenesí desesperado, pero no pasó nada. Elías observaba con paciencia, su fe fundamentada en el poder del Dios al que servía. Luego, cuando el frenesí de los profetas alcanzó su punto máximo, se levantó de nuevo. Es bastante. Ahora es mi turno, declaró con firmeza. Se acercó a su altar, erigido con piedras de acuerdo al pueblo de Israel, recordando sus raíces. Con meticulosidad, Elías restauró el altar derribado, simbolizando un regreso a los caminos antiguos. Mientras preparaba el sacrificio, un fuego renovado semejante al celestial comenzó a encender su alma. Pidió que le trajeran agua, y 3 cántaros llenos fueron derramados en el altar, un acto de fe impresionante, en medio de la sequía que flagelaba la tierra. No solo clamo por ti, Señor, hoy clamo por un pueblo que necesita ser restaurado. Se retiró un paso atrás y, alzando sus manos hacia el cielo, comenzó a orar con fervor. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde con fuego y haz que este pueblo vuelva a ti. Su voz se elevó con la esperanza de una nación. En un instante, el cielo se oscureció aún más y un estruendo resonante arremetió con relámpagos que cortaban la oscuridad. De repente, como si un torrente de gloria hubiera sido desencadenado, fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio, la leña y hasta las piedras del altar. La multitud retrocedió aterrorizada, cayendo de rodillas con sus rostros en el suelo, proclamando, Jehová es Dios. La escena era digna de un Dios poderoso, y Elías sintió un profundo alivio y alegría. Había cumplido la voluntad del Señor, pero sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. En su corazón crecía la urgencia por el arrepentimiento de Israel, porque el juicio debía caer sobre la antigua idolatría. Miren cómo Dios nos ha respondido, pero ahora es tiempo de decidir, pensó. El eco de sus palabras retumbaba en sus oídos. Mientras la multitud se levantaba, algunos comenzaron a llorar, sus corazones ablandados por la manifestación de la gloria de Dios. Arrepentíos, Israel. Hay un remanente fiel que ha sido preservado porque ha claudicado ante Jehová, exclamó Elías, su voz llena de autoridad. No permitas que la sombra de Baal nuble tu luz. Hoy es el día de la redención. Vengan a los caminos antiguos. Los ojos de Acab brillaban con preocupación y temor. Se había visto a sí mismo como el rey poderoso, pero frente al Dios de Israel se sintió pequeño, impotente. Profeta, susurró, ¿qué haremos ahora? Elías miró al rey con esperanza. Todavía hay tiempo, Acab. Reconoce tu pecado, conviértete y muestra al pueblo que Baal no tiene parte en su liberación. Regresa al verdadero camino, instó con compasión. La decisión del rey pesaría sobre el futuro de Israel. Mientras los cielos se iluminaban con el fuego del sacrificio consumido, Elías sintió la conexión del Altísimo, un plan divino en acción. Dios ya había anticipado el clamor de su pueblo, y desde el Monte Carmelo, el mensaje de transformación comenzó a difundirse a través de la nación. Finalmente, Elías se volvió hacia la multitud. Pueblo de Israel, el camino está ante ustedes. Pasen de la muerte a la vida, de la desobediencia a la gloria. Dejen que el fuego del amor de Dios los purifique, y así,
con corazones dispuestos, las multitudes empezaron a regresar a Jehová. Las lágrimas de llanto se transformaron en lágrimas de gozo. La transfiguración en sus almas era visible, el cielo se abría, dejando caer una suave lluvia, como símbolo de la bendición que se aproximaba. Elías, con el corazón agradecido, sabía que la historia de su pueblo no terminaría en juicios, sino en resurrección. Mientras los ecos de gloria resonaban, una nueva esperanza comenzaba a florecer. La fidelidad de Dios hacia Israel resplandecía en cada rayo de luz que penetraba el amanecer, y la certeza de un futuro glorioso llenaba su ser. Así, Elías, movido por el fervor divino, se despidió de la multitud, sintiendo que su misión había encontrado su culminación, aunque su viaje aún no había llegado a su fin. La historia de esta nación y su retorno al corazón de Jehová apenas comenzaba a escribir su nuevo capítulo. Con cada paso, la promesa de restauración vibraba en su interior. Había un futuro lleno de esperanza, siempre atento al plan de salvación del Altísimo. Este es el momento de actuar, necesitas suscribirte ahora. Tu apoyo es esencial para que historias como esta continúen iluminando corazones. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta cómo te ha impactado este desenlace y, más importante, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Deja que la luz de la verdad brille a través de ti.